que nos ocupa el día de hoy. Un tema que es bastante interesante y que lo hemos titulado, lo he titulado Caminando hacia el desenvolvimiento interior, elementos o estrategias claves. Yo diría que es algo supremamente evidente o necesario que el ser humano ojalá coloque su mirada en otra ruta, y es la ruta del desenvolvimiento interior o el desenvolvimiento espiritual que hemos llamado. Porque sabemos que somos seres en evolución permanente, seres que tenemos un potencial en el interior supremamente grande, 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 que desconocemos en su gran mayoría. Y somos conscientes de que como seres humanos debemos aprender a trabajar con todos esos aspectos que precisamente hemos desarrollado muy poco. Como por ejemplo la atención. La atención es como una perla de la mente. Porque la atención pone en marcha algo que se llama la escucha activa. Y normalmente cuando hacemos una escucha activa, ponemos a funcionar un discernimiento alrededor de los aspectos que no conocemos. Pero que si los ubicamos en ese contexto profundo del interior, seguramente ese aspecto de ese proceso de atención, escucha y comprensión nos van a revelar aspectos muy profundos de cada una de las experiencias que podamos tener o vivir en cada momento, que en general no nos damos cuenta muchas veces cómo estamos viviendo, de qué manera estamos ubicando cada instante. Por eso considero que hoy en día más que nunca se requiere realizar ese trabajo profundo hacia el interior. Y que ojalá lo podamos hacer de una manera muy consciente. No solamente consciente, sino también metódica, como en alguna ocasión hablábamos del método. Una metodología para vivir de una manera diferente. Con esos actuares, yo diría que podríamos destrabar ese complejo de cosas que hay en nuestro cuerpo y en nuestra mente, que nos mantienen seguramente en una zona de mucha apatía. Y por esa apatía que mantenemos ante las situaciones profundas de la vida, pues nos quedamos estáticos. O sea, preferimos estar como en una zona de confort. Una zona donde, así como estoy, aparentemente estoy bien. Pero adentro hay cosas supremamente maravillosas en ese mundo interior. Y quizás allí vamos a aprender a conectarnos con un campo profundo que se llama el campo de la sabiduría también. Entonces, finalmente podríamos asegurar que tenemos la posibilidad de recurrir a un método, una técnica, una estrategia, para que podamos encender esa llamita que hay dentro de nosotros y autodesarrollarnos. Esa estrategia seguramente va a estar unida a 4 grandes sendas que tendríamos que caminar en el proceso de desenvolvernos, y que normalmente se llaman en el mundo espiritual la autoobservación, el autoconocimiento, la transformación y la autorrealización. Son sendas grandotas, ¿no? La una es la autoobservación. Es como ese detenerme cada momento para ver de qué manera estoy actuando
ante los sucesos que me pone el presente. Si estoy con ese ánimo de descubrir el mundo interior, me lleva a un autoconocimiento. Eso es como, digamos, es como desaprender para aprender. O sea, desaprendo del hombre viejo, que es el que verdaderamente creo que soy y no soy, para ir descubriendo en ese autoconocimiento lo que verdaderamente soy. O sea, ¿quién soy yo? Por eso dice el lema muy profundo de trabajo interior es que hay que entrar al conocimiento de nosotros mismos. ¿Sí? Cuando comienzo a penetrar en ese nuevo mundo del conocimiento de lo que soy, empieza una transformación. O sea, voy transformando a ese hombre viejo en el hombre que anhelo, el hombre nuevo. Y si continúo en esa senda y en esa senda y en esa senda y mantengo esa mirada, voy a llegar finalmente a lo que se llama la autorrealización. O sea, adquiero una mirada más profunda con respecto a la vida. Entonces miren que eso es hermoso, tener en cuenta que eso es un trabajo continuo y permanente sobre aspectos que normalmente pasan desapercibidos, pero ahí están presentes. Entonces, en ese caminar hacia el movimiento espiritual interior, es muy importante conocer y desarrollar unas estrategias que se conocen como estrategias básicas, que se asocian con 10 palabras. Esas 10 palabras son como los grandes requisitos para que ese proceso del interior se desenvuelva de una manera más efectiva. Y de eso va a tratar la charla de hoy. Estas 10 palabras se las conoce como las 10 palabras para el desenvolvimiento espiritual. Y son las siguientes. Se las vamos a nombrar primero. De esas 10 palabras le vamos a nombrar y luego vamos a ir desarrollándolas en la medida que vamos avanzando. Una es el callar. La segunda es el escuchar. La tercera es el recordar. La cuarta es comprender. La quinta es saber. La sexta es querer. La séptima, osar. La octava, juzgar. La novena, olvidar. Y la décima, transmutar. Entonces tenemos callar, escuchar, recordar, comprender, saber, querer, osar, juzgar, olvidar y transmutar. Empecemos a trabajar con algunas de ellas. Cuando la nombré en ese orden de callar, escuchar, recordar, etcétera, a uno le da la impresión de que es que tendría que seguir ese orden lógico. O sea, para poder escuchar tengo que callar. Para poder recordar tengo que haber vivido las otras dos experiencias. Aparentemente pudiera ser así, ¿cierto? Pero no necesariamente. Las debemos desarrollar como una sucesión lineal, o sea, una tras otra. No, se pueden dar de una manera diferente en el proceso del camino hacia el interior. Si uno la mirara detenidamente, pareciera que sí, tuviera una secuencia lógica entre unas de ellas. Y de hecho la charla de pronto lo va a mostrar de una manera como secuencial, pero no es así. Entonces, para que tengamos claro que eso no es así. O sea, que si uno no ha escuchado, entonces no podrá transmutar, no podrá querer, o no podrá saber, o no. El hecho es que si nosotros logramos integrar de una manera progresiva, como hemos dicho, el trabajo del desenvolvimiento espiritual es un trabajo poco a poco. Si logramos integrar esas estrategias a nuestra vida, teniendo toda la paciencia, sin afanarnos, porque eso depende
de la capacidad de cada cual, porque cada uno somos un mundo tan diferente que no podemos esperar que todos trabajemos de la misma manera o incursionemos en ese mundo de la misma manera. Eso le pasa igual a los alpinistas, ¿no? Hay algunos que son súper rápidos para subir las lomas, subir esas altas montañas, otros van quedando más atrasitos, pero igual a la final todos pueden llegar. Pero sí podemos decir que todas esas palabras se ubican mucho en el entorno de lo que conocemos nosotros la conducta. Y en esa conducta que vamos trabajando progresivamente, nos vamos acercando poco a poco a la ampliación de algo que es el estado de conciencia, que eso también es muy importante. En el proceso del desenvolvimiento interior, la conciencia juega un papel también muy grande. Y por otro lado, también vamos fortaleciendo paulatinamente un trabajo que hemos considerado que es muy básico, que es el trabajo con la mística del corazón. Es el trabajo hecho desde el amor. O sea, es un actuar permanente, matizado por actos de amor en cada momento. O sea, son como requisitos para que esas palabras se vayan haciendo más profundas y vayan teniendo más fluidez. La conducta, la mística del corazón, o sea, el amor en sí en cada momento. Porque eso nos va a unir a una ley maravillosa que es la ley de la renuncia, que también hemos hablado en otras oportunidades. En esas 10 palabras nos están señalando también otros aspectos bien interesantes. La intención con las cuales vamos a trabajar, la actitud. Y por supuesto lo que hemos dicho, la conducta, que todos deberíamos de tener para propiciar igualmente un desenvolvimiento. Para poder comenzar con estas palabras, yo pediría en este momentico que hagamos un pequeño silencio interior para desbloquearnos, o sea, para dejar atrás esa estructura rígida del hombre viejo y dar cabida a una posibilidad del hombre nuevo. Entonces hagamos un pequeño silencio, cerremos los ojos y pensemos que más allá de nosotros hay un mundo maravilloso, un mundo inexplorado, un mundo que es el mundo desconocido, con el cual nosotros podemos conectarnos absolutamente todos como seres humanos. Entonces en ese silencio vamos a tratar de desbloquear, pensemos que estamos desbloqueando los límites que podamos tener para abrir ese interior a esas nuevas posibilidades. Entonces lo abrimos ese interior y ya estamos listos para emprender esa marcha. Listos. Entonces podemos abrir los ojos y vamos a tomar las dos primeras palabras, las palabras que hemos hablado, callar y escuchar. Y tratamos de descubrir el papel que ese par de palabras, callar y escuchar, tienen en el trabajo interior, en el trabajo de la autoobservación y el autoconocimiento, que hemos hablado ahora, que eran dos de la senda, ¿no? Y en la tarea de ir aprendiendo a amar más profundamente. O sea, ¿qué papel tiene ese callar y escuchar en esa autoobservación, en el autoconocimiento, en la tarea de ir aprendiendo a amar más profundamente? Como primera medida, si nosotros pensáramos en aprender a transmitir un mensaje de amor o empezar a responder de esa manera más armónica en muchos momentos de nuestras experiencias, creo que se hace necesario que hagamos un silencio muy profundo.
O sea que antes de callar y escuchar, es como si uno, lo que hicimos ahorita, el ejercicio, de hacer un silencio muy profundo, para poder escuchar, para poder en ese callar y escuchar, entender de alguna manera qué es lo que me está pasando, para dónde estoy yendo, qué son esos aspectos del hombre viejo que ya no me sirven. Por eso el callar, aunque no lo hemos nombrado, va unido a un silencio que es un silencio más completo que el de dejar de hablar o el de dejar de controlar toda nuestra mente que anda bulliciosa, que anda en movimiento permanente. O sea, ese silencio es más que dejar de hablar y dejar de controlar el movimiento de nuestra mente. Es un silencio que nos une a ese profundo estado de estar muy atentos, acallando ese discurso interior que uno se da permanentemente, que es un discurso interior. Un discurso interior es una serie de movimientos que nos mueven a dar respuestas a la vida, movidos por deseos, por estructuras, por expectativas. Es un discurso interior que nos dice, no, yo ya sé, eso ya lo sé. Esto que me está mostrando a mí, no, eso no es posible. Si nosotros no hacemos ese silencio profundo y acallar todo eso, es muy difícil que nos podamos acercar a lo desconocido y reconocer que en ese campo de lo desconocido se mueve un vasto mundo de infinitas posibilidades. Y que es un mundo que es tan vasto que uno podrá llegar hasta la muerte y nunca va a poder terminar de descubrirlo. Pero es hermoso. Entonces, es ese callar que da como una actitud abierta y expectante ante lo que tengo al frente, ante las cosas que yo no sé, o que aparentemente sé, pero no sé. Pareciera una paradoja, ¿no? Y quizás por esa razón nosotros no podemos percibir ni nuestra interrelación con los demás, ni la relación que tengo con mí mismo. Por ejemplo, ¿qué discurso interior me puede surgir a mí cuando pienso en el tema de la felicidad? Pues la felicidad, sí, la felicidad está, pero sí, la felicidad de acuerdo a mi discurso interior es una felicidad que me han construido posiblemente en un campo donde el tener va asociado a la felicidad. O sea, si yo tengo posesiones, si tengo fincas, si tengo paseos, si tengo esto, si tengo lo otro, si logro muchas cosas afuera, desaforadamente, y no me importa cómo las tengo, cómo las obtengo. A veces hasta puede ser que pase por encima de muchas personas. Entonces, en ese momentico es un silencio que no me permite descubrir que la felicidad no está por ahí. Entonces, claro, si yo no callo ese discurso interior, no hago ese silencio y no callo ese discurso interior, es muy difícil que pueda acercar o descubrir en qué campo se encuentra la verdadera felicidad. Pues uno podrá decir teóricamente, yo le puedo decir teóricamente, la felicidad está en el mundo interior. Pero me atrevería a ir más lejos. No es teórico, es real. Y lo estoy aseverando, pero eso ya depende de cada uno. Cada uno lo va a experimentar y cada uno lo va a descubrir. No es lo que me está diciendo la sociedad, no es lo que me está diciendo otra persona. No, eso lo tengo que yo descubrir por mis propios medios. Entonces, fíjense cómo es de interesante ese callar, ese silencio, hacer ese silencio del discurso interior. Otro ejemplo podría ser que si uno no calla la concepción que tiene ante lo que cree saber de las relaciones es un campo tan vasto, lo que nos mantienen unidos del todo, ¿no?
Nosotros tenemos relaciones con nosotros mismos, tenemos relaciones con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, con nuestras actitudes, tenemos relaciones con el medio, con la naturaleza, o sea, nos movemos en un campo de relaciones permanentes. Si mi concepción ante esas relaciones es una concepción muy sesgada hacia la ganancia personal, y creo que si no se da por ese lado no es posible que haya buenas relaciones, entonces a la final me choco con muchas dificultades en ese transitar en la vida. Y por supuesto, pues no voy a poder entender a los seres humanos en su verdadero contexto, con sus verdaderas características. No podría tener, digamos, elementos de, por ejemplo, como la empatía, que es ponerme en el lugar de los demás, en el lugar de lo que el otro piensa, cómo ve la vida del otro. No voy a poder aprender de otra mirada, es muy difícil. Entonces ven ustedes la importancia de hacer ese callar y escuchar, ¿no? Porque ese callar interior profundo me permite escuchar más allá. Por eso ahí tiene que venir asociada el amor. Porque porque yo escucho, porque yo analizo, porque pienso, porque hago lo que tengo que hacer en este momentico. Porque me mueve el amor hacia el todo. No es el amor a mí, que es muy importante el amor hacia mí, por supuesto. Pero me tengo que también salir de ese pequeño mundo de mis propios intereses para abarcar el todo. Entonces, esa mirada es supremamente hermosa. Entonces la invitación es, practiquemos ese silencio ante cada experiencia, porque nos va a permitir conectarnos muy cercanamente con las verdaderas necesidades humanas. En ese callar y escuchar con el corazón nos vamos dando cuenta de qué forma podemos responder a las necesidades del mundo, de la vida, de las personas, y nos vamos dando cuenta de que podemos llevar un mensaje diferente, que va a, que va a propiciar un cambio en mí y en el entorno. O sea, es fantástico. Podemos practicar, por ejemplo, el silencio al encontrarnos con alguna persona que no es de nuestro grado, para poder captar y entender o en ese callar o escuchar esa voz interior de mi conciencia que me dice o me determina qué es lo que me hace que me separe de ella y cómo puedo cambiar mi actitud ante esa persona. O sea, es como un vaciamiento de las ideas que yo me he hecho de esa persona, o que me he hecho de los demás. Es supremamente importante. El mismo silencio que nos permite escuchar a los demás, al mundo en su conjunto, también nos va a permitir escucharnos a nosotros mismos, porque ahí está como el gran trabajo de la autoobservación y el autoconocimiento. Entonces, poco a poco vamos a ir entendiendo cuáles son las ideas que yo tengo o las que me he hecho sobre el mundo, sobre las vivencias, sobre absolutamente todo. Y quizá un aspecto que es sumamente importante, yo diría que es como lo que nos ha mostrado esta época de recogimiento o de aislamiento, es que nos hemos ido asociando mucho con un factor gigantesco que es nuestro planeta. O sea, hemos aprendido a hacer silencio, callar y escuchar qué es lo que nos está diciendo el planeta, por qué nos mandó de alguna manera a recogernos.
Y en ese silencio yo descubro que sí hay cosas grandes. O sea, el planeta es como si comenzara otra vez a revivir. Tenemos paros, hay una naturaleza, el medio ambiente, la limpieza que se está produciendo, se ha producido en estos meses en todos los lugares, ha sido fantástico. Como animales que antes no se veían en ciertos lugares empezaron a bajar, porque veían en unas condiciones diferentes. Entonces, eso nos ha permitido descubrir que es tan importante en ese silencio, en ese callar y escuchar, es tan importante en nuestro planeta, que vale la pena que hoy en adelante aprendamos, si no tenemos el hábito, por lo menos de hacer un buen reciclaje, ¿sí? De que cada vez que tengamos basuras, ojalá podamos separarlas, ubicarlas en diferentes sitios, etcétera. O sea, ¿cómo vamos a conservar ese mundo? Al fin y al cabo el planeta nos da nuestra casa también, es nuestra casa. Y también hemos aprendido muchas cosas también en ese momento de aislamiento, en ese silencio, en ese callar y escuchar. Hemos aprendido mucho sobre la parte de la salud. Inclusive he visto personas que ya han incursionado en el mundo de la salud por ellas mismas, no por lo que le transmiten los medios de comunicación, que a veces desafortunadamente no son noticias muy ajustadas a la realidad, entonces lo que nos crean a veces es demasiado pánico. Entonces eso es muy importante, que uno mismo se haga su propia idea, investigue, y en ese silencio callar y escuchar, descubra cuál es mi visión. Es mi visión, no la que me están queriendo inculcar por todos lados. Es mi visión. Y sobre esa visión yo construyo un comportamiento responsable, por supuesto, pero al mismo tiempo me ubico en una oración muy profunda con el mundo para que ojalá esta pandemia pues pueda pasar rápido y no siga haciendo tanto daño. Entonces, es otra cosa. Ya nos vamos colocando en un contexto más universal. Bueno, esas son las dos primeras palabras que eran el callar y el escuchar, que están asociadas mucho con el silencio. Vamos ahora a las dos siguientes, ¿no? El recordar y el comprender. Recuerda que decíamos callar, escuchar, recordar, comprender. Estas dos palabras pudiéramos decir que están muy ligadas a la escucha activa de la que acabamos de hablar. Pero pone en esa escucha activa algo supremamente grandioso, que es el proceso del discernimiento. O sea, discernir sobre algo. A veces pasamos por la vida, vivimos experiencias, nos acostamos, seguimos viviendo experiencias, pero nunca nos detenemos a hacer ese proceso de discernir sobre lo que estamos viviendo y cómo lo estamos viviendo. Una herramienta fantástica para hacer todo eso es la meditación. Entonces, ese discernimiento nos va abriendo unas puertas a la comprensión, ¿sí? O sea, yo discierno algo y comprendo esencialmente a dónde está como dicen, el quid del asunto, ¿cierto? Lo que de alguna manera me está limitando. Y es lindo entender o comprender, más bien, a través de ese discernimiento, qué es lo que me está pasando, porque eso va a permitir que antes de generar cualquier acción, yo pueda, antes de ubicarla en un contexto del hombre que voy a construir. O sea, ubicarla en un contexto de amor. Por ejemplo, si alguien viene ahora y me dice, mira, te presento una posibilidad de hacer un negocio y yo estoy en una necesidad muy grande. Si estoy actuando con el hombre viejo es posible, ¿no? Es posible que diga, listo, ya. No hago ningún análisis, no profundizo, no hago ese silencio, ese callar, ese escuchar lo que me está
presentando la vida al frente, y a la final no discierno sobre lo que me está presentando. Pero si yo de alguna manera comienzo a manejar ese proceso impulsivo que normalmente me mueve y me detengo y digo, hola, ¿para qué me estás presentando ese negocio? A ver, ¿para dónde va? ¿Qué elementos tiene? Adicional, ese negocio que me estás presentando presenta ganancias ¿para quién? ¿Solamente para nosotros y los demás no importan? ¿O ese elemento o ese trabajo que me estás proponiendo presenta elementos de ganancia tanto para uno como para los demás? ¿En qué porcentaje? Entonces comienzo como a profundizar. Y en ese profundizar escucho toda la propuesta y luego a través de un discernimiento movido por el amor determino qué es lo que voy a hacer. No estoy hablando de si el negocio es bueno, es malo, es, perdone la palabra, torcido, lo que sea. No, estoy hablando de que lo discierno yo, lo analizo y a la final tomo una determinación. Pero qué lindo que esa determinación que yo tome ponga en contexto una mirada hacia un todo, movido por el amor. O sea, donde de alguna manera haya ganancia para todos. Entonces, fíjense cómo ese discernimiento me lleva a un campo en el cual verdaderamente estamos construyendo con el libre albedrío, porque al final todo es un libre albedrío para elegir lo que tengo que hacer, estoy construyendo una verdadera libertad, o sea, la verdadera libertad interior. Ahí sí me estoy refugiando al interior. Y esa es una palabra del desarrollamiento espiritual. Porque ¿qué me ha movido? Me ha movido algo muy al interior que me dice en mi conciencia, beneficio para todos. Ahí vamos entendiendo que ese comprender es muy, muy, muy importante. Esto me acordaba ahorita justamente desafortunadamente, de un amigo que tuve que se graduó de la universidad muy joven. Llegó a trabajar en una compañía de aduanas y nosotros le decíamos, uy, pero allí estábamos jóvenes, entonces nosotros le decíamos, uy, ahí te vas a hacer rico rápido. Entonces él decía, sí, no vas a ser. Algunos decíamos, pero mira, analiza en qué te vas a meter, porque en aquella época, no sé, ahora no me atrevo a juzgar porque no conozco, pero en aquella época había negocios muy, muy turbios alrededor de esas decisiones en la aduana. Entonces, él conscientemente analizó la situación y decidió ir para allá. Y efectivamente, cuando él empieza a hacer los negocios, empiezan a pasarle cheques muy importantes para que él dejara pasar mercancías de una manera fraudulenta. Y al principio ellos le ofrecían los cheques. Pero mírense cómo se va moviendo eso en el campo de lo que no deseamos. En un momento en que él no aceptó ya más cheques de allá por acá, sino que él decía, no, de ahora adelante las condiciones las pongo yo. Si ustedes quieren esto, ustedes me tienen que dar tanto. Lamentablemente ese muchacho lo amenazaron, tuvo que irse del país a ganarse la vida en otro mundo donde su carrera no le servía para nada. Entonces, sí, en un año hizo muchas cosas. Como dicen, en apariencia estaba feliz porque ya tenía casa, porque ya tenía carro, porque ya tenía una cantidad de cosas. Pero al final prácticamente destruyó su vida por esa situación. Entonces,
es tan importante el discernimiento de comprender las situaciones. Entonces lo que nos llama esta charla, que estamos ubicando en el campo del desenvolvimiento espiritual, es que tratemos de elegir conscientemente. Elegir conscientemente es establecer prioridades basadas en el bien común. No es basadas en el hombre viejo que se beneficia a sí mismo y solamente a sí mismo, ¿no? Es el hombre que pone una mirada más amplia. Es decir, lo que hacemos en el fondo es analizar muy bien las consecuencias de mis acciones. O sea, cómo voy a afectar al todo con respecto a lo que voy a hacer. Cómo lo voy a beneficiar. Estamos aplicando esa voluntad para construir y no para destruir. Eso es desenvolvimiento interior, eso es desenvolvimiento espiritual. Y ahí sutilmente, en ese comprender, se están moviendo factores como la atención, que habíamos hablado inicialmente, que es como una perla de la mente, y estamos involucrando el recordar, que es otra de las palabritas que estábamos hablando ahorita, y al mismo tiempo, aunque no nos demos cuenta, estamos incluyendo, o sea, estamos hablando de la inclusión. O sea, tanto la atención como el recordar y la inclusión son necesarios tenerlos en cuenta al tomar decisiones. O sea, la inclusión es incluir al todo. O sea, estoy yo y estoy el todo, está el todo. Y esa atención me va a ubicar en un campo de saber hacia dónde yo debo dirigir mis pasos. Y por sobre todo, pues, que en ese dirigir los pasos le voy a poner una cuota de amor. Y aunque yo no me dé cuenta, estoy desbloqueando automáticamente muchas estructuras ligadas al pasado, al hombre viejo. Porque son estructuras que me están llamando a elegir lo que no interesa o no conviene. Entonces, qué lindo que uno se vaya acostumbrando en ese proceso de comprender y de recordar que lo más importante es el conjunto, la humanidad, el planeta. Más que mi beneficio particular. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Yo pensaría que es como si uno coge ese instrumento que va desbocado, ¿no? Va desbocado, y viene desbocado, quién sabe desde cuándo, alejándose cada vez más de la fuente o de lo fundamental. O sea, cada vez estamos más lejos de la esencia. ¿Para qué? Para enderezar el rumbo, hacer crecer el amor hacia lo que nos rodea y en ese camino captar grandes enseñanzas nuevas. Son todas novitas para realmente reinventar mi vida. Entonces es como si en ese proceso de caminar, en ese mundo nuevo, vamos aprendiendo a entender lo que ocurre y lo que nos ocurre. Y vamos a estar muy atentos. O sea, ya se están moviendo todas esas palabritas. Silencio, callar, escuchar, comprender, recordar. Para que no me manejen a mí tanto la parte emocional. Recuerda que todos tenemos un cuerpo mental, un cuerpo emocional, un cuerpo físico, ¿no? Así puedo entender lo que realmente me está manejando. Por ejemplo, en el campo de las emociones, ¿no? Yo podría en este momentico tomar una determinación de que apenas salga de esta charla, voy a hacer una oración por una persona que no me agrada. No se me había ocurrido antes, ¿no? Antes de esta charla a lo mejor no se me había ocurrido, pero ahora entiendo que seguir con ese callar, escuchar, recordar, comprender,
para dónde va mi vida, qué es lo que estoy haciendo con ella, cómo estoy manejando mi parte emocional, cómo estoy gastando mis energías, digo, uy, caramba, no, yo no puedo seguir así, dándole esos pensamientos tan fuertes o tan no deseables a esa persona que conozco, para no seguirme llenando de odio, de crítica, y al mismo tiempo hasta muchas veces hasta justificándome yo mismo o haciendo esas autojustificaciones de por qué procedo de esa manera. Entonces es bien interesante. Ya es un paso grande, va a hacer una oración por otro que no me agrada. O por ejemplo ir ahora y terminar esto y revisar mis relaciones cercanas con quienes estoy viviendo hoy en día. ¿Cómo estoy llevando este proceso de aislamiento con los seres que están más cerquita a mí? Porque a lo mejor con ellos tengo unas grandes diferencias, o sea, ya me topo con grandes diferencias. A lo mejor no son diferencias tan fuertes como para ocasionar una pelea ahí muy fuerte, pero sí hay grandes diferencias. Entonces, en ese silencio, en ese callar, en ese escuchar, en ese comprender y de alguna manera recordar, porque estoy recordando ese pasado, que fue lo que me trajo a que en este presente yo me esté comportando de esa manera con este familiar que tengo al ladito. O sea, es un campo de aprendizaje. Es un campo de aprendizaje súper hermoso. Entonces, ¿dónde está el ubicarse? El recordar, perdón. ¿Dónde se ubica ese recordar? El recordar se ubica más en lo que hablábamos ahorita, en ese registro que va quedando en nuestra conciencia respecto a las vivencias, cómo nos tocaron, cómo nos afectaron o cómo nos ayudaron. Y ahí en ese recuerdo vamos a tener en cuenta los factores que voy percibiendo para crecer en este presente. O sea, es como ese recordar, es irme al pasado no para lamentarme. Ah, pero es que yo ahorita soy una persona supremamente temerosa porque es que yo tuve en mi educación demasiada violencia. Entonces todos los días le echo la culpa a las personas que ocasionaron ese temor que tengo ahorita de enfrentar muchas cosas. Entonces es un recuerdo que no sirve. Estoy alimentando más y más y más ese recordar y cada vez se me vuelve más pesado, más difícil de sacarlo de encima. A veces lo traigo a este presente para recordar que esa vivencia me produjo de pronto unos elementos diferentes. Doy gracias, o de pronto miro a esas personas que produjeron esa situación, la miro amorosamente y pienso que querían hacerlo mejor para mi vida, pero que no tenían todavía, por decir, la sabiduría para poder hacerlo de una manera más armónica, pues ocasionaron todos esos elementos. Entonces, eso me va a ayudar mucho porque eso me lleva quizá a perdonar. Entonces, recordar de esa manera me lleva a otro proceso que no lo hemos nombrado aquí como una palabra, pero es importante, es el poder perdonar. Y también nos ayuda a recordar todas aquellas experiencias buenas, hermosas de la vida. Puede ser la mía, puede ser experiencias de otras personas que han edificado, que nos han ayudado a sostener el camino del amor sobre el planeta Tierra. Y que gracias a que lo han sostenido, pues hoy en día yo puedo tener acceso a él. Y más que tener acceso, lo he elegido y quiero continuar allí. Entonces, fíjense que el recordar es muy importante, porque en ese recordar, por ejemplo, las acciones no amables que tuve
o produjeron efectos no deseables en mi vida, por un lado las perdono y por otro lado trato de no repetir. Puede ser que no sea que haya sido ocasionado por otros elementos externos, sino que yo mismo tuve una acción no adecuada en determinado momento que hoy en día posiblemente me estoy arrepintiendo de ella, pero al recordar, colocarlo en un contexto más amoroso nos da fuerza para no repetirlo. Ese proceso de recordar, comprender, o al revés, ¿no? Porque puede ser comprender y recordar, es muy importante que uno se incluya ahí, como hablábamos ahora rato. Por ejemplo, yo no puedo pretender que la violencia la ocasionan los demás. Solamente los demás son culpables de la violencia que hay en el mundo. No, yo me tengo que incluir en eso. Yo también he sido un generador de violencias. Porque si no me estoy eximiendo o estoy pensando que yo nada tengo que ver con ello. No, a lo mejor yo no soy una persona de ir a tomar un arma para hacerle un daño a otra persona. O a lo mejor no soy capaz de tomar un dinero que me han dado a la disposición. Pero sí, a veces hay pequeñas violencias en mi vida. Una mirada, un pensamiento, un gesto, una palabra, quién sabe qué tantas cosas. Entonces allí me estoy ubicando en un campo donde yo soy parte del todo. Por eso es que tenemos que trabajar nosotros para no ocasionar un daño que alimente a ese gran volcán, de la violencia, por ejemplo. Mis pequeñas violencias van a alimentar a esa gran violencia. Todos somos generadores inconscientes o conscientes de muchas situaciones. Ya como síntesis de estas dos palabras, comprender y recordar, notamos que van muy unidas al callar y al escuchar, porque todo esto nos va llevando de la mano, ¿sí? Lentamente en ese proceso del desenvolvimiento nos va llevando de la mano para que vamos aprendiendo a vivir de acuerdo con lo que hemos comprendido. ¿Y qué es lo que hemos comprendido? Que lo mejor es el amor hacia el todo. O sea, por ahí está lo esencial de la vida. Por ahí está el campo de lo que nos va a conducir a descubrir la verdadera felicidad. Entonces ya llevamos 4, ahora vamos para las otras dos siguientes. El saber y el querer. Según lo que hemos mirado hasta este momentico de la charla, en este proceso de aprendizaje que continuamente tenemos nosotros a través de la vida, nos damos cuenta de que todo está muy ligado a esa atención y esa comprensión. Porque esa atención y esa comprensión nos lleva a pensar que es muy importante unirnos conscientemente al todo. Y en ese proceso vamos aprendiendo a participar con las necesidades del entorno, del conjunto, pero es necesario siempre estar muy alertas. O sea, hasta ahí hemos llevado un camino recorrido quizá supremamente importante para poder tomar decisiones en nuestra vida. Pero tenemos que estar muy alertas, porque por un lado, las comprensiones pueden ser comprensiones muy momentáneas. O de pronto yo las comprendo, pero no muy bien en su contexto. Entonces, ¿qué pasa con esas comprensiones? Cuando son comprensiones muy
muy ligeras, muy rápidas, de no tanta profundidad, eh, normalmente se ven afectadas por estados de ánimo, por los impulsos, por pasiones, por muchos factores. Y rápidamente nos olvidamos de ellas. Es como una veces notamos que personas que van a un lugar salen muy plenos, llenos de muchos anhelos, o sea, es como si hubieran comprendido en ese momento que su vida la tenían que ubicar en otra mirada. O de pronto les hablan de la importancia de la meditación y dicen, uy, yo esto lo voy a tener que integrar a mi vida. O sea, en ese momentico, una comprensión muy, muy ligada a lo que yo anhelo, pero puede ser muy ligera, porque mañana me la puede afectar cualquier situación, un estado de ánimo, qué pereza, o sea, cualquier impulso, ¿no? Eso no sirve, ¿no? ¿Para qué? O yo empecé y de pronto mañana, pasado mañana, pienso que no sirve para nada porque no veo respuestas muy concretas en mi caminar. Entonces empezamos a dejarlas de lado. Entonces es muy importante en ese trayecto comprender que el proceso del desenvolvimiento es un proceso dinámico, es un proceso que necesita esfuerzo, que necesita paciencia, que necesita perseverancia, que necesita no estar ligado a la parte de las emociones, porque las emociones, ya lo hemos dicho ahorita, nos mueven muy fácilmente. Entonces, el proceso dinámico es un proceso que tiene que tener toda esa cuota. Y siempre irlas alimentando con el sentido amoroso de la vida. Por ejemplo, hay una técnica que hemos enseñado muy simple que es póngale una cuotica de amor a cada momento de su vida, o sea, cada experiencia. No sé qué me va a poner dentro de 10 minutos la experiencia al frente, o dentro de una hora o 2 horas que salga de acá. Pero por lo menos en ese momento, la vida siempre me va a poner al frente una experiencia para vivirla. Póngale goticas de amor ahí. Son las gotitas de amor que hemos hablado. Y hay que sostenerlas, 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 sostenerlas en el tiempo. Y eso me lleva a que esas comprensiones muy elevadas que pronto he tenido en un momento dado se sostengan en el tiempo. Y que de alguna forma me van sacando de ese ego personalista. Me van llevando hacia una individualidad egoente, hacia el todo. Entonces allí lo que vamos haciendo es poco a poco cultivar la verdadera libertad interior para ejercer un autocontrol en mis comportamientos. Y allí entonces, cuando voy aprendiendo todo eso y vamos creando el hábito de responder certeramente a esas comprensiones que hemos hablado, los vamos ubicando silenciosamente en un campo hermoso, que es el campo del saber. ¿Por qué aparece ese campo del saber? Porque es un campo que se une muy profundamente a la conciencia. Y yo ya sé de qué manera me tengo que comportar, de qué manera tengo que pensar, de qué manera tengo que sentir. La conciencia ya me está diciendo, usted sabe hacia dónde debe ubicar su vida, usted no sabe. Ya no puede decir o autojustificarse de que no sabe, ya sabe. Entonces, como ya sé, es como si tuviera al frente siempre un llamado de atención cuando no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Pues si ya lo sabes, ¿para dónde te estás yendo? Por Dios, ¿hacia dónde estás caminando? Entonces mi actuar va tomando el rumbo que anhelo, el rumbo que deseo. Ya no voy a requerir de pronto tanto esfuerzo como lo tenía que hacer al principio. Por ejemplo, en el campo de la meditación, al principio a lo mejor tengo que hacer mucho esfuerzo para lograr meditar, aunque sea 5 minutos. Pero a medida que voy
trabajando y trabajando y a lo mejor me estoy auto-observando, estoy comprendiendo lo que pasa con mi vida, estoy haciendo ese silencio en la meditación, en ese callar, en ese escuchar, mis respuestas se van volviendo tan efectivas que yo poco a poco, sin darme cuenta, llega un día en que ya no tengo que hacer mayor esfuerzo para sentarme a meditar, sino que ya es como una necesidad interior. ¿Qué hice ahí en ese saber? Incorporé a mi vida un elemento tan fundamental que el día que lo deje de lado, digo, oye, pero si ya sabes cómo es la cosa. Entonces mi conciencia me dice, ya sabes. Entonces el saber tiene una gran ventaja, porque nos ayuda a no repetir lo que sabemos que no ayuda. Yo ya sé que no puedo meterme por ahí. Y no soy terco. Supremamente terco, porque quiero irme por donde no debo y a pesar de todo tomo ese camino. Entonces es un saber que nos va potenciando aspectos como el sentido común, ¿cierto? Me va potenciando, por ejemplo, la aceptación, me va potenciando ese saber la fortaleza ante los momentos difíciles de la vida. Ahorita estamos viviendo un momento difícil, pero quizás de pronto muchos no sabemos que ese momento difícil que la vida me ha presentado tiene otros matices diferentes, a mi angustia, a mi miedo, a mi desesperación, a mi estrés, bueno, tantas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que todavía no sé. Pero ya que ahora lo sabemos, voy a seguir unido a la desesperación, al miedo, a la angustia, a lo que me mueven los medios de comunicación. Voy a tomar mis propios criterios. Voy a asumir mi propia responsabilidad. Voy a llegar al saber que hay o que se está moviendo. No sé qué se está moviendo, porque hay que investigarlo, ¿sí? Pero podemos aprender. Por eso los saberes se quedaron, fíjense que los saberes en la humanidad se quedaron muy parcializados. Mi abuelo, por ejemplo, me acuerdo, en esa época, pues ellos, si pasaban de bachillerato, era mucha cosa. Pero yo diría que ese abuelo era un ser muy universal, porque sabía de talabartería, sabía de carnicería, sabía era escribiente del alcalde, bueno, se metió a todos los campos. O sea, llegó a los campos del saber en muchos aspectos, pero hoy en día no, usted líguese al saber en solamente estos campos que le competen. Por supuesto, no estoy hablando de las épocas estoy hablando de una época presente donde de pronto la tecnología es demasiado grande, pero el conocimiento más bien es demasiado grande, pero sí puedo muchas veces involucrarme en campos del saber que de pronto están en la mano, que tengo de pronto hasta el tiempo para poder hacerlo. Y sobre todo ahora es posible, en estos momentos en que la vida me puso a volverme más investigativo. Entonces, estamos entrando en un campo muy trascendente que nos ubica en saberes que también nos impulsan a un campo más operativo. Que es un campo operativo, es un campo real. El conocimiento lo llevo a la vivencia, es operativo. No el conocimiento se me queda aquí como conocimiento y me llena de conocimientos, pero es que no me da campo a entrar a otro campo, a otro espacio hermoso que es el campo de la sabiduría. La sabiduría no está en el conocimiento. A veces pensamos que conocer muchas cosas, yo soy muy sabio, ¿no? En eso hay una historia muy linda que dice que una vez encontraron un sabio, llamado sabio en el mundo, que tenía una gama de conocimientos extraordinario y un día se encontró con un monje y el monje mantenía en su abadía y se pusieron a conversar y a conversar y a conversar.
Y a la final el sabio le dice, señor monje, yo no entiendo por qué usted que ha estado enclaustrado en este sitio durante tantos años, tiene más sabiduría que yo. Y el sabio, el monje le responde, es que la sabiduría no está en el conocimiento. Es cierto. Cuando uno se une en el campo interior al campo de la sabiduría, es como si se conectara con la esencia y ahí le fluye todo. O sea, usted tiene la respuesta precisa en el momento preciso para lo que necesita. No nos damos cuenta de eso, pero es efectivo. Y entonces, por supuesto, pues si yo me involucro en ese campo operativo, trabajo y trabajo y trabajo y trabajo, y cada vez le doy más respuestas operativas a mis comprensiones, que es lo que se va creciendo simultáneamente a mi interior. Más que el saber, es el querer. El querer es como el impulso que me va llevando a concretar cada día más certeramente las experiencias en el campo del amor. O sea, es un impulso que me mueve a que a través del esfuerzo pueda llevar a cabo lo que yo anhelo. O sea, me ponga por encima de mis emociones. La emoción me está diciendo, no, me dejas al lado, no. Pero yo estoy con ese querer entregar eso por amor, querer transformar el planeta, querer transformarme a mí mismo, porque sé que eso es tan muy importante y sobre todo hoy en día, pues me lanzo a lo que eso anhelo. Eso es un querer que nace de esa conciencia amorosa y profunda de querer dar lo mejor de nosotros para ganancia de absolutamente todos. Eso hablábamos, que ese querer nos une a la verdadera sabiduría. Ese querer es algo muy diferente al yo quisiera, ¿no? Yo quisiera tal cosa. No sé, yo quisiera es muy relativo, porque me pone en un campo de que yo quisiera, pero hay una condición. En cambio, el querer es determinante. El yo quisiera es como un querer sobrevivir a cualquier costo con una visión muy equivocada a veces de lo que voy a hacer. Entonces, por eso a veces le damos rienda suelta, justificándonos al odio, a la envidia, a los celos, a la codicia, a la lujuria, a la corrupción, a lo que ustedes puedan imaginarse. Pero eso no es parte de nuestra historia actual. La parte de la historia en el desenvolvimiento espiritual ya es otra. Es una historia que queremos dejar atrás. No es porque seamos malos, hayamos sido malos y seres no deseables, no. No sabíamos, no. Estábamos dando tumbos en el mundo que no debería ser. Entonces sus actuales que no se ubican en el verdadero querer, sino en el yo quisiera, a la final conducen solamente a aspectos de mucho dolor y confusión. O sea, nos volvemos muy confusos en momentos. Pero hasta ahora ya tenemos cubiertas 6 palabritas. Vamos ahora a las 3 siguientes. Recuerden que era osar, juzgar y olvidar. Osar, juzgar y olvidar. Con eso ya completaríamos 9. Vamos a dejar para lo último la transmutar, que es como la culminación de todo este trabajo. En ese campo de osar, juzgar y olvidar tenemos que reconocer que hay una fuerza que nos alimenta y es lo que acabamos de decir, es querer proceder con permanencia en el amor. Yo quiero seguir permaneciendo en ese campo que elegí, en ese camino que elegí, el campo del amor, para lograr colocarme lo más que yo pueda por encima del deseo de repetir y repetir y repetir experiencias que no me han ayudado.
o no me ayudan. Sin embargo, es como un caminar más allá, es ir más lejos. Eso es lo que acabamos de decir, muy importante, pero es que yo quiero ir más lejos. Porque yo no quiero ni siquiera en el incursionar en el mundo interior, porque ahí está el riesgo también. Yo en el mundo interior también me puedo volver esquemático y rígido. O sea, los peligros están en todos lados. Entonces yo en ese trabajo interior deseo no volverme ni rígido, ni esquemático, ni nada de lo que no me sirve. No quiero que esos miedos que me atrapaban afuera también me atrapen adentro. Porque no quiero que todas esas cosas me tiren al traste las hermosas intenciones que tengo en este instante. O sea, no quiero que eso pase. Estoy anheloso de ir más lejos. Además voy a reconocer también que en esos miedos, ya sean adentro o afuera, aparece la parte racional trabajando. Y me va a repetir muchas veces en qué me estoy metiendo. ¿Quién me garantiza que allí en ese campo nuevo que me están hablando no voy a sufrir? ¿En dónde está el fruto de todo lo que estoy trabajando hace rato? No lo veo por ninguna parte. ¿En dónde está la ganancia que yo anhelo para la humanidad? Si es que la humanidad observo que sigue como en las mismas. Entonces, toda esa serie de elementos son distractores que al tomarlos en cuenta, es como dicen, tiré la toalla. Entonces, recordaban alguna vez que alguien nos hablaba en una charla de que una vez que uno se sube o se matricula, no sé cómo, no recuerdo cómo decía, en el mundo interior es como si usted se sube a un ring a recibir golpes. Y sí, va a recibir muchos golpes, porque tiene que dejar atrás muchas cosas. Eso le va a doler un poquito. Pero que era un ring donde usted subía y no podía hacer esto como hacen muchas peleas. Tira la toalla, ¿qué quiere decir eso? Cuando el entrenador tira la toalla, debemos parar la pelea. Ya no hay más lucha. No, esa lucha es aprender de ahí para adelante a esquivar cada golpe, pero nunca tirar la toalla. Y a lo mejor en un momento dado, sin darme cuenta, recibí el golpe y caí a la lona. Pero vuelvo y me levanto y sigo adelante. Entonces, eso es el trabajo del esfuerzo permanente. A lo mejor no voy a encontrar respuestas. ¿Dónde está la ganancia del ser humano? ¿Dónde voy a sufrir? ¿No voy a sufrir? ¿Cuál es el fruto de lo que yo hago? ¿No? Tantas preguntas que no puedo hacer. A lo mejor no voy a encontrar respuestas, pero ahí estoy. Voy adelante. Entonces, no me queda más que romper los límites. Son límites que ese pasado que quiero dejar atrás me está imponiendo, me está mostrando. Son límites que me manejan muchas creencias, muchas maneras de ver la vida, muchos dogmatismos, muchos paradigmas que ya son parte de un pasado que tengo que de alguna manera cambiar. Entonces allí no hay más que unirse a la ley de la vida. La ley de la vida, ¿cuál es? La ley del continuo cambio, el devenir. La vida me une al profundo cambio. Así quiera o no quiera yo tengo que cambiar. Quiera o no quiera, el cambio está al frente mío. Es una ley que ya hemos hablado que se llama la ley de la renuncia. Es la ley que me lleva a osar vivir, osar, ahí aparece la otra palabra. Osar vivir sin apoyos.
osar vivir sin apoyo, aunque en realidad muchas veces me tengo que apoyar en algo. No, claro, uno vive apoyándose, pero son apoyos pasajeros, no son apoyos de toda la vida. Entonces también en ese osar, cada día voy a ir determinando si este apoyo que utilicé ya no es parte de lo que me sirve y lo cambio por otro. O sea, es como un cambio de apoyos permanentes, pero no se vuelven rígidos. Se siembran ahí y punto. Ya yo logré ya el conocimiento pleno de la experiencia interior y de aquí para allá no hay nada más. Ya sembré, ya llegué. No, esto no tiene puntos donde uno pueda decir, me paro y... Pero esos apoyos son apoyos hermosos, no son apoyos tampoco que me van a llevar al destruirme o al volver al pasado, ¿no? Me van a ayudar a, a utilizar elementos basados en principios que me van guiando en mi conducta o experiencias que he observado en otros seres que me van potenciando esa mirada amorosa que yo quisiera tener ante la vida. Y en donde de alguna forma voy ubicando mis pasos en un comportamiento ético y moral muy adecuado, hasta que pacientemente, como decíamos, sin esperar absolutamente nada, voy comprendiendo que vivir sin apoyos, el verdadero sentido de vivir sin apoyos es saber qué apoyos usar y cuándo usarlos, cuándo dejarlos y sobre todo no olvidar que no son más que apoyos. Los apoyos están, pero son apoyos que me enriquecen, que me llevan hacia lo más alto cada vez. Entonces, ese es un osar, porque yo me estoy enfrentando a un desconocido. Oso meterme en ese campo. Entonces, ahí está la osadía de enfrentarme a la vida sin condiciones. No le pongo condiciones, que voy a sufrir, no voy a sufrir, que voy a ganar, que voy a perder. ¿No? Me entrego sin reservas, eso es osado. Sin reservas, sin conocimiento previo de lo que va a pasar. Sin mirar atrás, porque si miro atrás, de pronto esos monstruos del pasado me arrastran. Y por ello, sin darme cuenta, silenciosamente voy fortaleciendo esa libertad interior que hemos hablado, la verdadera libertad, que es una libertad que nos conduce a un juicio ecuánime, a juzgar ecuánimemente. O sea, cada experiencia voy a juzgar ecuánimemente. ¿Qué es juzgar ecuánimemente? Son juicios que no se ven afectados por muchos factores, por ejemplo, el instinto de conservación, por la identificación con la parte emocional, por los deseos egoístas, por hábitos o valores adquiridos a través del tiempo que no han sido muy adecuados. Entonces, es un campo de libertad interior que lleva al juzgar ecuánimemente y nos va llevando a algo interesante, que es que voy aprendiendo a juzgar como bueno lo que va en beneficio de todo. Y voy dejando entonces esa actitud personalista ante la vida. Esa día me va sacando de ese esquema o esa fuerza tan gigante que es el egoísmo. También podemos llegar a estados muy lindos que ya no calificamos las cosas como agradables o desagradables, sino que son experiencias de la vida. Y vamos llegando en ese osar a descubrir que cada momento de la vida nos da enseñanzas. Cada momento de la vida nos da enseñanzas. Pero ¿cómo es que la vida me va a dar una enseñanza en una enfermedad? O en un dolor. Claro, si estoy sesgado por mis emociones y mi mirada vieja,
no voy a ver una mirada en esa posibilidad. Entonces la enfermedad se me puede convertir en una tragedia, en un lamento permanente, o lo puedo ver como una posibilidad. Este momento que estamos viviendo lo podemos ver como una tragedia o lo podemos ver como una posibilidad. Ahí está. Si yo oso, ¿por qué lo voy a ver como una posibilidad? Porque voy a comenzar a penetrar en mundos que no he investigado, que no he emprendido a trabajar, no he aprendido a trabajar. Además, en esos juicios que hacemos muy ligeros, movidos por todo lo que hemos hablado, sabemos nosotros que se mueven apreciaciones muy subjetivas. Es que lindo llegar a aprender a hacer un juicio ecuánime, porque es como la conciencia moviéndose ahí que toma distancia, mucha distancia de esa manera de sentir, de pensar, de discernir, en una forma muy anticuada que no permite descubrir qué es lo temporario, qué es lo permanente, lo que es probable de lo que es posible, lo que es particular de lo que es general. No me permite descubrir o diferenciar lo que son los hechos de las opiniones. No me permite ver lo que son evidencias y diferenciarlas de creencias. Estamos llenos de muchas creencias. Entonces, mírense cómo es eso. Entonces, el osar rompe espectacularmente con muchas cosas. O sea, rompe con esa influencia que de nuestro pasado en nuestro interior. ¿Por qué en nuestro interior? Porque acá adentro tenemos una carga emocional y juicios que nos hemos formado tan equivocadamente de la vida que todavía no sabemos cuántas, ni cómo son, ni cómo nos afectan. Pero posiblemente son muchas. Hay que descubrirlas. Y en ese observo vamos descubriendo. Entonces, mírense cómo ese usar nos lleva a mantenernos en una senda importante. Entonces, nos mantenemos centrados en nuestra labor espiritual, tratando de identificar los peligros que se nos presentan. ¿Cuáles son los peligros? Los enfoques personalistas, nuestra forma de vivir. Porque yo quiero, de alguna manera, transformarlas en una mirada expansiva para que al mismo tiempo mi conciencia se amplíe o se expanda y pueda transformar mi vida en algo más trascendente, más amoroso. Por ejemplo, podemos revisar paradigmas como el de que somos personas totalmente separadas del resto de la humanidad. Es un paradigma. O sea, yo soy una persona totalmente separada e independiente. Entonces, como soy separada e independiente, yo hago de mi vida lo que quiera y lo que me provoque y no pasa nada. Pero cuando osamos penetrar en este mundo nos damos cuenta de que sí, que tiene importancia, ¿no? De que el trabajo que hago con mi existencia, con mis experiencias, afecta al todo. Y de pronto el que más lleva, como dicen, es el que está más cerquita, el entorno inmediato. Es el que se refleja más fuertemente lo que no estoy trabajando bien. Entonces es una labor espiritual que nos permite estar muy alertas para vencer cualquier tentación de enfocar el desenvolvimiento en forma personal. Porque también hay un desenvolvimiento personal, ¿no? Cuando hablamos de desenvolvimiento espiritual, tiene unas características enormes, es renuncia y amor, ascética de renuncia, mística del corazón. Un ingrediente súper importante, porque si no yo puedo trabajar también interiormente y me voy llevando a un desenvolvimiento muy personal, que también es separado. O sea, construyo un nuevo mundo, pero también separado. Y eso no es la idea. Entonces, por eso es necesario hacer esa transmutación
que, vamos, que es la última palabra que se hace efectiva a través de la acción. O sea, yo voy trabajando y voy trabajando y voy trabajando y en esa acción voy transmutando. ¿Por qué? Porque surgen conductas, acciones permanentes basadas en un corazón amoroso, en un corazón que quiere lo mejor para todos. Y en ese caminar voy olvidando. Ahí está la palabra olvidar también, que es muy importante. Hablamos del juzgar y en el olvidar es que en todos esos comportamientos armónicos o armoniosos que se van produciendo en mi vida, me van conduciendo a un olvidar todos esos juicios que he tenido sobre muchas experiencias, en donde está la vida presente, la vida pasada, bueno, todos esos factores, y va a permitir que en ese olvidar yo pueda continuar con seguridad ese camino que he emprendido. Y es un camino que me va a dar tantas enseñanzas hermosas, pero hermosísimas, me va a enseñar tantas cosas. No solamente en el contexto de lo que pueda recibir de edad por acá, porque también recibo muchas enseñanzas de la vida, sino en el contexto de las grandes enseñanzas universales de la vida. Por ahí leí en alguna enseñanza, en algún momento, de esto que estoy hablando, que decía que sería imposible unir nuestra conciencia con la conciencia cósmica, o sea, la conciencia de lo desconocido, que es infinita y eterna, si esa conciencia sigue atada a una historia personal, si esa conciencia sigue atada a miedos, a hábitos destructivos, a ideas ancladas en el pasado. No se puede. Pero fíjense lo interesante que es ese olvidar, porque nos hace posible unir nuestra conciencia con la conciencia cósmica, infinita y eterna. ¿Cómo es? Descubrimiento de cada cual. Eso es muy difícil a ver. ¿Pero qué es posible? Es posible. Entonces, interesantísimo, en esas conductas voy aprendiendo a tener un trabajo fundamentado en el bien común, en el trabajo en equipo, en el romper la separatividad, en el romper con la competencia interesada, la tendencia a preocuparme por mí y solo por mí y no ocuparme de las necesidades de las necesidades ajenas. El paso de un campo de buscar la liberación espiritual particular y egoísta en un anhelo profundo de convertir ese trabajo espiritual en un bien para todos. Aprendo a validar, aprendo a cooperar, aprendo a ayudar a los demás, aprendo a comprenderlo, aprendo a participar con empatía, a la participación, que es un elemento súper importante. Aprendo a incorporar nuevos puntos de vista en mi vida. Yo no tengo la razón, la verdad, ¿dónde está? Pero cada cual puede aportar elementos para ampliar mis puntos de vista. Y entonces al final, ¿quién va a ganar? Vamos a ganar todos. Porque llegamos al último elemento tan importante que es el transmutar. Al final todos vamos a ganar porque transmutamos nuestra mirada hacia la vida en un estado de participación gigantesca. Es un campo de participación tan gigante que verdaderamente ahí vamos a darnos cuenta en dónde están los frutos reales de la paz, del progreso, de la felicidad, de la armonía, etcétera, etcétera.
Y ahí hemos llegado entonces al final de esta charla que quería mostrarnos todo ese proceso de las 10 palabras, las quiero recordar nuevamente, que son callar, escuchar, recordar, comprender, saber, querer, usar, juzgar, olvidar y transmutar. En la transmutación está la esencia decisiva en el camino que no queremos dejar atrás. Muy buenas noches. Muchas gracias. Pueden abrir sus micrófonos y estamos abiertos a las intervenciones, inquietudes, lo que ustedes quieran. Bueno, yo quería que a mí se me estaba ocurriendo un ejemplo en la medida en que estábamos hablando, y es que, por ejemplo, cuando se practica ciclismo, es algo que nosotros hemos descubierto en la práctica. Hay dos opciones. Cuando se sale un grupo a hacer un recorrido, a ir de un lugar a otro, a llegar a un pueblito o lograr coronar una montaña. Ese grupo tiene dos opciones. Cada uno puede salir y tratar de llegar de primero, o puede todo el grupo decidir que la idea es que todo el grupo llegue. Entonces, cuando uno decide que uno es el que va a triunfar solo, va a ser el líder, va a ser el que se quiere llevar todas las medallas, quiere que lo reconozcan, quieren que se den cuenta quién es uno, entonces uno va a salir de primero y va a tratar de llegar de primero. Entonces, y recibirá lo que estaba buscando. De pronto seguramente lo llamarán campeón, le darán una medalla, aparecerá de pronto en los periódicos, etcétera. Pero cuando se trabaja como grupo, generalmente los mejores están de últimos. ¿Y por qué están de últimos? Porque es que la idea es que todo el grupo llegue y los más débiles están atrás. Entonces los mejores tienen que estar atrás para empujar a los más débiles. ¿No es cierto? Entonces, la victoria no consiste en este segundo caso en llegar de primero, sino que todo el grupo llegue. Son dos estados de conciencia diferentes, ¿cierto? Entonces, uno es trabajar para la gloria personal y otro es trabajar para que todo el grupo llegue. Pienso yo, cuando el día de mañana osemos vivir como humanidad, entonces seguramente nuestros triunfos no dependerán de que yo triunfe, sino que nosotros triunfamos. Y seguramente habrá inclusive límites más allá, porque llegará el día en que no solamente miremos como humanidad, sino que en esa humanidad también incluyamos la naturaleza, los pájaros, los animales, el aire, el agua, los peces. Y entonces daremos un salto más allá. Y seguramente hay más, siempre hay límites mayores cuando ya podamos remontarnos a ser seres universales. Pero bueno, seguramente el primer paso será, siquiera, aunque sea que lleguemos a ser primero un equipo, un grupo, un ser, un cuerpo total, toda la humanidad entera. Y para eso se necesita osar, se necesita dejar de lado la gloria personal para lograr de pronto ser la gloria de todo el grupo, de toda la humanidad. En ese momento amar no será tan difícil, sino que se hace por algo más allá. La idea. Gracias. Gracias, hermano. ¿Alguien más tiene por ahí algo? Sí, señor. En alguna ocasión ahí en la sede presentó una película que es con Jack Nicholson y Morgan Freeman, y ellos tenían un diálogo, y en ese diálogo hablaban de que en el antiguo Egipto, cuando un ser ya estaba para morir, antes de pasar a otro plano, le hacían dos preguntas,
y que la primera pregunta era, ¿fuiste feliz en la tierra? Y si la persona respondía sí, entonces le hacían la segunda. ¿Tu felicidad hizo feliz a los demás? Muy interesante, Edison, muchas gracias.